Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos hoy inicio a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda, donde se está revisando el presupuesto extraordinario 1. Esta tarde agradecemos a Ana Lucía, a don Marcel, por estar acá presentes para ver proyectos que vienen acá en el presupuesto que son directamente de la alcaldía, igual a Ronnie que nos estaba acompañando y bueno, y don Héctor que está también acompañándonos todos estos días. No sé si quiere podemos empezar por el proyecto que, vamos a ver, acá tenía el proyecto de la, dice modernización de la biblioteca pública municipal. Esto es por un monto de, vamos a ver si lo veo, 57.400.000 colones. Eh, para, digamos, explicar un poquito la mecánica que hemos estado haciendo, tanto a Marcel como a Ana Lucía, cuando vemos hacer un proyecto, es como un resumen muy rápido de lo que se piensa hacer y ya si los compañeros tienen alguna consulta, la pueden realizar. Entonces, no sé si nos quieren explicar un poco este proyecto. Dice proyecto modernización de la Biblioteca Pública Municipal por el monto de 57.400.000 colones. Buenas noches a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Correcto. El proyecto de modernización, perdón, de la biblioteca municipal em, contempla el monto que don Daniel acaba de mencionar y tiene como principal objetivo, ya que el inmueble es un inmueble de dos plantas, todo lo que es la renovación y ¿se llama esto? Arreglos a nivel de pintura por impermeabilización, en lo que es la organización de los muebles antiguos que estaban cómodos, que son poco lúdicos para la educación de primera infancia que atiende y segunda infancia. Tiene como objetivo principal ofrecer a la comunidad de Montes de Oca y en general un espacio de la biblioteca que sea atractivo, que sea acogedor, que sea innovador, que cumpla sobre todo con los servicios básicos dictados por el Ministerio de Salud, por el mismo MEP, por el mismo PANI, en cuanto a infraestructura y seguridad, y que a la vez también ofrezca servicios acordes a las necesidades. En este caso, entiéndase habilitar áreas para otras actividades como por ejemplo cuentacuentos, que se invite por ejemplo a don Carlos Rubio a que haga una presentación de un libro, que lo pueda discutir con los niños y las niñas, que se generen actividades recreativas en torno a las lecturas que hacen. Entonces, con base en esto, hay mobiliario, hay decoración, entiéndase sillas, mesas, acordes a las alturas de la población, cambio o remodelación de la estantería, también lo que es los talleres en el primer piso, cambio de persianas de las ventanas, esto por un tema de las lluvias, si tenemos filtraciones, entonces se daña lo que es el mobiliario y el material que tenemos adentro, superficies antideslizantes en las gradas, digamos, este tipo de cosas que son importantes, que inclusive lo que son las autoridades a nivel de Ministerio de Salud requieren para la convivencia sana e integral de las personas menores de edad. Ok, perfecto. No sé, algún compañero que tenga alguna duda sobre este proyecto que quiera consultar, ¿no? Ok, pasaríamos entonces al proyecto de la Casa de la Cultura. De igual, para este proyecto, si usan como un resumen rápido y entramos a las consultas ahí de los compañeros. Claro, con respecto a la Casa de la Casa de la Cultura ha pasado por muchas etapas, las cuales vienen a culminar en el momento en el que estamos. Todas han sido necesarias e importantes para poder llegar a un buen término como en el que estamos en este momento. Recordemos que esto inició
justamente por una reunión en el anexo con la arquitecta Carolina Pizarro y Fernando Fiel, donde se recogieron insumos de la comunidad y de las personas usuarias para que esos insumos lo pudiera recolectar y procesar lo que era la Universidad Latina, con dos proyectos finales de graduación que se desarrollaron. Uno con el cual desarrolló la parte conceptual de anteproyecto. Y aquí quiero hacer énfasis en lo que significa conceptual anteproyecto. Esto es cuando trazamos la idea y la función de lo que queremos que sea el espacio. Esto no viene a ser detallado, sino que viene a conceptualizar como la misión y la visión de lo que quiere ser ese espacio. En este caso, lo que es también la programación de los espacios, porque se necesita saber qué queremos albergar ahí para luego diseñar. Entonces, dentro de todos estos insumos que se recogieron a nivel participativo, las tesis se desarrollaron una en lo que era la parte de conceptualización y diseño del inmueble como tal, y luego complementó un segundo trabajo final de graduación donde se hizo lo que era el emplazamiento. A partir de esto, se destinan fondos propios para lo que es la elaboración de las láminas constructivas y todo lo que es la parte detallada para el, eh, para poder tener un proyecto sólido a la hora de presentarlo. En esta contratación que se hizo, tuvo un monto, por aquí lo tengo, 24.964.500 colones, lo cual incluye a nivel detallado confección y diseño del anteproyecto ya más aterrizado del que se había hecho en el trabajo final de graduación. Los estudios preliminares, esto incluye lo que es pruebas de suelo, pruebas estructurales, pruebas de infiltración, esto es el nivel de cantidad de agua que tenemos sobre el suelo, eh, la infraestructura, el levantamiento de la estructura que teníamos como tal, el deterioro. Luego viene lo que son la confección de planos constructivos, donde se ven detalles constructivos del tipo de aro que se va a usar, grosores, etcétera, cosas muy técnicas. Confección del presupuesto detallado de la obra de remodelación y habilitación. En este presupuesto detallado, como les digo, viene presupuestado, por así decirlo, hasta el último clavo y que se va a necesitar, la confección del plan de mantenimiento del inmueble y todo lo que es la parte de tramitología. Aquí es importante porque al incluirlo en la plataforma digital del Colegio Federado de Arquitectos, el APC, perdón, viene lo que es el registro de profesionales y las aprobaciones respectivas de todas las instituciones que aquí competen. Como es un lugar público que va a recibir gente, necesita la aprobación del Ministerio de Salud, necesita la aprobación de bomberos a nivel de rutas de evacuación, la validación del proyecto por parte de la Comisión de Patrimonio y sí, esas tres. Y luego, también se me olvidó mencionar que los planos traen lo que es el plan de contra incendios como un inmueble patrimonial que debe llevar. En este momento tenemos ya todos esos insumos listos para poder, si lo tienen a bien, adjudicar lo que es digamos, la rehabilitación y la restauración de un inmueble patrimonial, el cual no se le puede hacer un repello como normalmente lo hacemos en la casa cuando tenemos tal vez un problema de humedad de una pared, sino que necesita intervención fuerte a nivel estructural desde los cimientos, ya que los estudios de suelo y de infiltración mostraron que el terreno está falseado, tiene muchísima cantidad de agua. De hecho, estuvimos ahí el día que sacaron los núcleos, que son los tubos de agua que se sacan a 3 metros de profundidad. Y básicamente donde salía el tubo, iba el agua para abajo. Entonces se necesita hacer intervención a nivel de un encamisonado, como se le dice, que es sostener a esas paredes que en este momento están, para que ojalá nos dure otros 100 años más. Ok, si hay consultas, pueden iniciar. Don Andrés. Buenas tardes a todos. Tengo varias preguntas. Uno, ¿cuál es quién es cómo se va a administrar este proyecto una vez que se haga?
Se va a contratar una compañía externa, se va a emplear en la municipalidad algún departamento, se va a contratar una o varias personas. Lo digo porque, vamos a ver, yo entiendo y en el proyecto yo estoy de acuerdo como tal. Ahorita les digo en qué difiero. Eh, pero, digamos, como ya llevamos, lógicamente, los 267 millones de, de comprar el terreno, 490 millones, porque primero eran 300 millones lo que habíamos hablado de hace 2, 3 años para la remodelación de la casa, y ahora son 500, hace 2 años, sí, presupuesto hace 2 años, en el 2019, que nosotros aprobamos hacerlo la parte de los planos. Entonces, ya llevamos por ahí de 700 y algo millones, y quisiera saber, porque lo que no quiero es, y con todo el respeto se los digo, que pase algo parecido a con lo de las cámaras, o sea, digamos que después el centro de monitoreo eh, nos fuimos a dar cuenta que lo iba a poner la municipalidad y que se iban a poner empleados de un lado al otro. Y entonces yo lo que sí quisiera es empezar teniendo las cosas claras de saber cómo se va a administrar, quién lo va a administrar, si planean hacerlo por un tercero o por nosotros. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta que quería hacerles es, ¿cómo es una edificación que se puede remodelar parcialmente o hay que hacerle una remodelación especial porque es patrimonio? Ana Lucía, te preguntaba, ¿el mantenimiento tiene algo especial en el sentido de que más caro a un edificio normal? Ahí porque yo no soy, en eso sí no tengo la parte técnica, ahí sí te la pregunto, en esto, para saber si el costo es bastante, ¿no? Eh, lo tercero es, yo solo he podido estar en una de las reuniones de la comisión para ver si hacíamos los proyectos de forma financiada. Porque los jueves en la mañana me queda, en realidad los jueves, a mí antes de las 5 de la tarde me queda muy difícil y los compañeros de Hacienda lo han visto que yo llego tallado a los 6 y bueno, como ahorita. Es un día muy incómodo para mí en la mañana y en la tarde, pero en la que estuve hablamos sobre varias prioridades. Y yo ahí es donde sí quería, ahí sí donde quería que me dieran 2 minutos para decirles varias cosas. Yo no lo veo como parches o proyectos, sino que lo trato de ver como un todo. Desde el 2016, cuando nosotros entramos, tuvimos un problema de ver, por ejemplo, cuentas por cobrar, que es algo que se insistió, que hablábamos y que se empezó a depurar. Vimos varias cosas de información, por ejemplo, en el proyecto que presentó eh, Jota de la política económica, se hablaba de que la municipalidad ocupaba 2 años para ver la información real de los patentados, eh, cuestiones de ese tipo. Y entonces hablamos en el 2016, y está el señor alcalde y no me deja mentir, 2017, sobre un sistema integrado en la municipalidad, que, perdón que combine las dos cosas, pero es que es para llegar al mismo fin, que yo veo en el presupuesto solo 30 millones, 32 millones, aquí tengo el presupuesto, 32 millones para actualizar los términos, para la actualización de términos, lo cual me sorprende porque es algo que ya se venía viendo, es más, en el mismo presupuesto viene ya el proyecto. Y con esto, para mí urge esto. Hace 2 años aprobamos la piscina y se cayó, se quedó en stand-by, que estamos con el Parque del Este. Y yo lo que sí quisiera es que se hagan las cosas, que se aprueben las cosas y con todo el respeto, poder usar una mejor forma la administración de los recursos, más que venimos saliendo de una pandemia, más que estamos con una situación económica muy grave. Yo, como se los dije en la reunión vean el tipo de cambio, estamos así de que se dispare el tipo de cambio, que debería ser 810.
Me preocupa y quisiera, como lo expresé en esta reunión de la comisión, que hablamos que la prioridad, yo ahí sí lo expresé, que era el sistema de la municipalidad. Yo estoy de acuerdo con el proyecto de la casa, pero sí creo que se pudo haber hecho, en vez de agarrar 500 millones de una sola vez, haber puesto una parte, financiarlo y agarrar, no sé, 200 millones para empezar el proyecto, 200 millones para empezar el otro proyecto. No de los términos de referencia, yo conozco de estos sistemas y sí siento que esto se pudo haber hecho en el mismo camino de poner a la compañía. Ya hay varias municipalidades, yo he visto varias municipalidades que tienen sistemas muy avanzados porque necesitamos ordenarnos dentro de la misma municipalidad en esto de la información. O sea, levantar esto después es hasta el otro presupuesto va a ser del otro año, cuando creo que se podría haber puesto varios proyectos con los mismos recursos desde el punto de vista financiero. O sea, haber financiado 200 millones para la Casa de la Cultura este año, 200 para el otro año. O sea, haberlo financiado con un banco y hacerlo al mismo tiempo y hacer al mismo tiempo los proyectos. Entonces esas son mis tres, bueno, ese es un comentario al final y las otras dos son las preguntas de la administración y el mantenimiento, que tal vez me pudieran explicar. Ok, muy buenos, si me permiten, Daniel, para contestar. Gracias. Buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Un poco la pregunta del modelo de gestión, yo creo que la hemos conversado, ¿verdad, Andrés, varias veces? Y hemos hablado de los ejemplos que hay en otros cantones. Básicamente hay tres modelos posibles de gestión. Esto es un poco, yo sé que esto ya hemos conversado, pero no más para referirme nuevamente. Tenemos casos en el que la municipalidad lo gestiona completamente. Podemos hablar de casos como Curriabat o como el EMAI de Santa Ana, en el cual la municipalidad hace una gestión directa. Eso eventualmente significa más recursos, generar plazas y todos los gastos administrativos, más contrataciones extras que ellos generan. Tenemos el modelo, por ejemplo, de Ciudad Colón, que ellos tienen la Casa de la Cultura, que la han ido ampliando por los distintos distritos. Empezó en Ciudad Colón y ya tienen el proyecto en varios distritos. En el caso de ellos, tenían una asociación cultural muy fuerte del cantón, la cual es la que se ha hecho cargo de este servicio a través de un convenio en el cual tiene un acuerdo con la municipalidad y ellos le trasladan recursos a la asociación y la asociación lo gestiona. Podríamos decir que un caso similar que tenemos en el cantón es el que tenemos con el hogar de ancianos, en el cual tenemos un convenio de esa manera, pero en este caso habría que ser especializado con una organización de ese tipo, una organización cultural, o el tercero, que es bajo la compra de servicios completos, en el que se incluye toda la administración del servicio. ¿Cómo podríamos decir el caso del Secudi? Estos tres modelos son posibles. Aquí es un tema también de decisión. Podríamos decir que lo administra la municipalidad, pero eso conllevaría en este momento a crear plazas y ya sabemos que se han manifestado varios de ustedes en contra de ese tipo de posibilidades, entonces podríamos pasar a alguna de las otras dos opciones. En el caso de una asociación cultural, no tenemos una asociación cultural fuerte como o existió en su momento en Ciudad Colón, que es la que hoy día se encarga de las casas de la cultura que están por todo el cantón, y eso también, entonces, yo creo que nos limitaría en ese sentido, a menos de que ustedes conozcan alguna, o quizá no sea del cantón, pero que nos pueda ayudar en ese sentido. Y la tercera, que yo creo que es la más viable, que es la vía que hemos venido trabajando durante mucho tiempo en la municipalidad con diferentes proyectos, es la terciarización de servicios, poniendo claros cuáles son los servicios que se quieren, cuáles son las ventajas y qué es lo que se va a brindar. E inclusive podríamos hacerlo de alguna manera algún tipo de contrato que incluya, y aquí que está hablando nos puede ayudar en contratación administrativa, que incluya elementos propios de la manutención y los servicios que se brindan, pero también servicios que puedan pedirse contra demanda, en los cuales ya los tengamos establecidos y tipificados y sean servicios que nos puedan ir brindando en este espacio. Ese modelo de gestión tenemos que definirlo. Los tres son viables, los tres son posibles, los tres existen en otras municipalidades y tenemos que definir cuál de estos. Yo sinceramente me abocaría por la tercera, la que les he mencionado del servicio terciarizado, pero si ustedes nos indican que les gustaría un servicio que se ha brindado directamente por parte de la municipalidad, pues precisamente podríamos sentarnos a sacar los números y sacar todos los costos que esto eventualmente conlleva en materia salarial, en materia de mantenimiento, servicios generales de todos los servicios eventualmente también que se van a contratar, terciarizados, pero ya son servicios específicos y lo podemos gestionar. Cualquiera de los dos modelos es posible. Esto lo tenemos que plantear para el presupuesto ordinario del otro año,
contemplando una eventual fecha de entrega de este producto, de la remodelación de todo el centro, y que eso ya contemple esta operación. Entonces ya pasaremos del proyecto de Casa de la Cultura como proyecto a una operación, que ya es otra cuestión, que ya veríamos estos modelos de gestión propiamente. Si gusta, don Andrés, me puedo referir al punto 2, que es sobre el mantenimiento, porque ahí es mi área. El mantenimiento del inmueble no requiere digamos, algo especial. Parte justamente de la restauración que se le está haciendo al inmueble en este momento es una restauración integral. Como les dije, ojalá para que nos dure 100 años más. ¿Por qué? No es un repello normal el que se le va a poner, es un repello primero que se está aprobado por patrimonio. Todas las intervenciones que se vayan a hacer a un inmueble patrimonial debe ser aprobado por la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Y estos materiales son de larga duración. ¿Por qué? Porque es importante que no se le esté haciendo arreglitos, como dicen popularmente, a un proyecto, a un inmueble patrimonial como este. Primero, porque puede comprometer lo que es la estructura primaria, que es lo que justamente se está preservando, que es la calidad histórica, constructiva del inmueble. Aquí se toman en cuenta cuáles fueron los métodos constructivos con el que se hizo originalmente esta obra, y con base en eso es que se hacen las obras de rehabilitación de los espacios y de restauración. Por eso es que no es una remodelación, es una restauración con base en digamos, en los planos originales y en las técnicas originales que se usan. Es conocido que en este momento no tenemos las materiales que se usaron en 1886 cuando se inauguró la escuela como tal, pero sí hay mucha tecnología que viene a sustituir estos materiales y a preservarlos para que tenga una larga duración en el tiempo, justamente para no estar haciendo intervenciones en cortos tiempos y que vengan a comprometerlos. Entonces, el mantenimiento, y tenemos un manual dentro de los productos que se entregaron, está el manual de mantenimiento del inmueble, el cual no requiere ningún costo extra, ningún costo elevado, es simplemente un mantenimiento que se le da a un inmueble que tiene, en este caso, un uso constante. Ese es el primer, digamos, componente de mantenimiento de un espacio. Cuando un espacio se usa, con un espacio se le da mantenimiento diario, como barrer y pasar el palo de piso, este inmueble se mantiene. Cuando un inmueble está deshabitado, no se le da mantenimiento, no se le abren las ventanas, no se le da circulación del aire, este inmueble empieza a deteriorarse. Entonces, el uso es el primer, digamos, componente de mantenimiento que se le da. Y con base en eso, digamos, un mantenimiento normal que no tiene un costo elevado. Y si gustan, les podemos compartir creo que el documento lo tienen ustedes, de el mantenimiento que la misma empresa está sugiriendo con base a los materiales y con el aval de patrimonio. Creo que doña Marta está pidiendo la palabra. Sí, Ana Lucía, con lo que nos están explicando y con lo que he escuchado, entonces esta intervención o este trabajo que se le tiene que hacer a la mazorca es un trabajo integral, o sea, no puede ser pasito a pasito, o sea, es una intervención que hay que hacerla basado en todas las necesidades que tiene en estos momentos el inmueble. O sea, que no podríamos decir en estos momentos que podemos decir, bueno, le vamos a dar 100 millones y hasta donde les alcance. O sea, hay que hacerlo de una vez. Lo recomendado es llevar esa estructura en un orden. O sea, ¿nos podría explicar un poquito de eso? Claro, con todo gusto, doña Marta. Sí, así es. La intervención que se le está haciendo en este momento de restauración es integral, como usted lo dice. Mucho del presupuesto se está haciendo a nivel de cimentaciones. Como les dije, los núcleos de suelo salieron terriblemente mal. Esto es la primera amenaza que tiene la mazorca en este momento. El suelo en el que está sentada tiene muchísima humedad, muchísima infiltración, y esto ha socavado lo que son las bases que tiene, como les dije, desde que se construyó.
Entonces, aquí es importante hacer ese arreglo de cimentaciones donde se va a sustituir lo que es la base que tiene en este momento. Déjenme ver si tengo algo aquí como para que piensen que esta es la pared. Y la pared, ay, yo tengo una prensita por aquí. Bueno, aquí está la cimentación, la fundación que tienen como todas las casas, que siempre se hace una zanja en la tierra, se llena de concreto con varilla y sobre eso se levantan las paredes. Bueno, esa de ahí abajo, que es esta de aquí de mi dedo, está sobre un terreno totalmente falseado. Esta hay que eliminar esa capa para poder ponerle un sustento mucho más fuerte que aguante no solo la pared, sino también la intervención que se le va a hacer a nivel del techo, porque hay que cambiar lo que es la estructura, lo que son las vigas y los clavadores que sostienen las láminas de arriba. Esto se consultó con la Comisión de Patrimonio y Patrimonio recomendó que no se hiciera por etapas, porque una vez que se una vez que se inicia los movimientos de tierra para poder sostener lo que son las paredes, se tiene que hacer en una sola intervención. Esto porque al empezar a mover aquí, hay que armar y sostener el otro lado para que no se nos empiece a descuadrar. Entonces es por eso que Patrimonio no recomienda una intervención por etapas. También es importante recordar que este inmueble en el 2006 ganó el concurso Salvemos Nuestro Patrimonio del Ministerio de Cultura, al cual se le invirtieron 61 millones y un piquito más, donde se le hizo un trabajo a nivel de fachadas porque tenían muchísima humedad, donde el material, en este caso, estaba siendo corroído, bueno, no corroído porque no es metal, sino estaba siendo lavado y también lo que era la estructura de techo, porque esta permitía el ingreso del agua y también dañaba lo que eran las estructuras de las paredes y los pisos. En este momento, el inmueble no tiene piso, justamente por las agresiones de la inclemencia del tiempo que se dio con esas intervenciones cuando no se le dio mantenimiento. Ok, gracias. Ronnie creo que está levantando la mano. No sé si Ronnie quiere intervenir. Y nada más, antes de darle la palabra a Ronnie, después también a Andrés. No sé si me perdí, pero Andrés hizo una consulta sobre la posibilidad de ver si este proyecto se podía financiar. No sé si ya lo respondieron o quedó pendiente para ver eso. Esa era la pregunta que quería antes de que Ronnie termine. Mira, ya lo vi, ahí está. Que quería hacer la pregunta con base en lo que dijo doña Marta. Nada más si me permiten. Sí, Adelante, adelante, sí, claro. sí, nada más para aclarar, tal vez no sé si la doña Marta hizo la pregunta por lo que yo dije en ese momento o esa parte, pero lo que yo digo es, cuando yo digo hablar de 200 millones, no es que se le dé 200 millones a la Casa de la Cultura, es que financiemos el proyecto, bajemos el flujo de caja, por medio de un financiamiento se le dan los 500 millones para hacer la Casa de la Cultura, pero nosotros pagamos a una cantidad de años y podemos hacer no un proyecto, podemos hacer varios proyectos. Eso es el sentido de lo que yo estaba diciendo, para aclararlo en eso, no es darles 200 millones de esto, sino es financiarlo para poder hacer varios proyectos. Ese era mi punto. Don Marcelo, don Ronnie. Gracias, Daniel. Bueno, un poco el tema de financiamiento, pues cualquiera de los dos proyectos pueden ser financiados. Eso, vamos a ver, nosotros que hemos estado en la comisión de proyectos sabemos que los bancos están deseosos de entregar plata, ¿verdad? Porque tampoco es que el tema de crédito haya sido muy simple actualmente. Por lo que yo no veo ningún problema y digamos un poco lo que hemos visto es que entre ellos se matan, ¿verdad? Entonces buscan buscan ver cómo se mejora las ofertas de los otros y entonces o sea, los créditos son relativamente baratos, ¿verdad? Obviamente no a niveles de 4 ni 5, pero sí podemos llegar a 6,5, 7% anual sobre proyectos de este tipo de infraestructura, ¿verdad? Y ellos están interesadísimos en muchos otros proyectos. Yo, digamos, partiría de dos cosas.
Bueno, ¿en qué situación está el sistema integrado desde cómo lo vimos? Desde cómo lo vimos desde la primera vez a ahora que lo estamos conversando. Es claro, a mí me parece, yo lo conversé con don Marcel también, a mí me parece que es claro que se tiene que hacer una actualización de los términos de referencia y especificaciones técnicas del proyecto. Eso podría ser una alternativa, ¿verdad? Habría que ver cuál es la forma más adecuada. Bueno, en el presupuesto está una partida presupuestaria para hacer esa contratación externa. Habría que ver si esa es la solución. Y segundo, pues tampoco es que podemos darle muchas largas al tema del sistema integrado, ¿verdad? Como decía Andrés, yo estoy de acuerdo en ese sentido, que yo creo que ninguno de los que estamos en esta reunión está en contra de que necesitamos un sistema integrado que nos vaya a dar las herramientas necesarias para un mejor control interno y un mejor control desde lo más mínimo de la municipalidad hasta lo más sensible como es el cobro y la base de datos, etcétera. Ahora por ahí estamos de acuerdo. Pues cuanto a la mazorca también, no hay ningún problema tampoco a nivel de financiamiento, también se podría financiar, pero vamos a ver, tendríamos que decidir cuál es la vía más adecuada. Por lo que, como les digo, a nivel de financiamiento yo no tengo problema. No sé si Daniel, tal vez con otras consultas que tengan los señores regidores y regidoras, pues podamos también seguir conversando sobre otros temas o otras dudas que se vayan saliendo. Pero como insisto, el término al financiamiento se puede. Perfecto, sí. Muchísimas gracias, Ronnie. ¿Alguien más con alguna consulta? Y Gaby está levantando la mano, ¿verdad? ¿No es? Ah, perdón, sí, Gaby, adelante. Voy, es que tengo problemas con lo de la cámara y la internet hoy. Una pregunta es, bueno, en realidad tengo como tres preguntas, a ver cómo me ayudan. ¿Cuánto es el plazo de la remodelación según la propuesta? Hola Gaby, que no sé si quieres Hola, hacerlas seguidas o te contesto una ok. por una. El El tiempo de plazo, la licitación para adjudicar el contrato y cuándo se ejecuta este año o el próximo año. son solo esas tres. Gaby, Sí, Pi. Tipi, ok, ok. Uno, plazo de ejecución de la remodelación. La IS está en semanas, bueno, está para de 4 a 5 meses la ejecución. Y, bueno, dos, lo de la licitación. La licitación esto habría que sacarlo a licitación pública, pensando que se adjudica, que alguien apela, como se hizo también con lo de los planos constructivos, que se adjudicó a una empresa en la que perdió y todo este alboroto. Podemos estar hablando de tal vez unos 3 meses, siendo razonables, siendo realistas en el asunto. Y de ejecución, la ejecución se iniciaría en el 2021. Con estos plazos estamos para iniciar funciones en noviembre y probablemente si le sumas 4 o 5 meses, por abril, mayo, estamos teniendo inauguración con corte de cinta y todo. Gracias, Ana Lucía. Daniel, Buenas tardes. No sé si me permiten la palabra. Ah, Tengo prisa adelante, de adelante, algo pueden participar. bueno, buenas tardes todos, todas y todos. Bueno, con relación a lo que comentaba don Andrés, bueno, sí, digamos, la ley en su reglamento contempla la figura de licitación con financiamiento, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que tener en consideración varios aspectos, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Que hay gastos de formalización, comisiones y demás que pues van a incrementar los costos de un proyecto, ¿verdad? En este tipo de proyectos, digamos, por la experiencia mía, ¿verdad? Si tenemos el presupuesto disponible, ¿verdad? Y se han atendido otras necesidades presupuestarias em,
equitativamente, ¿verdad? Y se puede dar el financiamiento para el proyecto desde la administración, pues a largo plazo, digamos, tendríamos un ahorro, ¿verdad? Sería un ahorro si el presupuesto está ahí, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Con el tema de, que comentaba doña Ana Lucía, con el tema de lo que es obra pública, ¿verdad? Bueno, cuando es una licitación pública, ¿verdad? Un aproximado en plazo real, ¿verdad? Con tiempos de ley, ¿verdad? Estamos hablando de 4 meses y con un recursito estamos hablando de un mes más, ¿verdad? Entonces estamos en mes 6, es decir, podría iniciar obras si todo saldría bien, ¿verdad? En diciembre, ¿verdad? En diciembre podría quedar adjudicado. Y lógicamente ahí ya con la adjudicación se amarrarían los recursos para poder trasladarlo como un compromiso presupuestario al siguiente periodo, ¿verdad? Por ahí, sobre esa línea iría. Y bueno, no, sería como esa mi apreciación con relación a ese tema. Y con lo que mencionó don Marcela al inicio, ¿verdad? El tema del mantenimiento y demás, ¿verdad? No sé si ya se refería un poco más al tema de administración y demás del inmueble, ¿verdad? Me parece que sí, ya eso sería como punto y aparte, ¿verdad? Ya estaríamos hablando de otro tipo en otra etapa, ¿verdad? Otro tipo de proyecto, porque acá en lo que estamos hablando es de obra pública, ¿verdad? Entonces sí, no cabría aquí esa parte, pero esa sería como la apreciación. Gracias. Don Randall, una pregunta. Sí, señor. ¿Verdad que sí necesita refrendo de Contraloría? Eso está dentro de Correcto, los... correcto, por ser obra pública. Lo que pasa es que hay un tema muy delicado acá, que es el tema de patrimonios, ¿verdad? Que entra patrimonio para darle la bala a un inmueble, ¿verdad? Para que se intervenga, ¿verdad? Porque actualmente el 7 de este mes, exactamente el 7 de este mes, entró en vigencia el convenio marco del Ministerio de Hacienda, que contempla construcciones, remodelaciones, diseño de planos, ¿verdad? Una serie de procesos, ¿verdad? Con los cuales las administraciones, ya sea eh, inclusive las desconcentradas, como las municipalidades, ¿verdad? Pueden hacer uso de los convenios, ¿verdad? Pero hay un tema ahí que tal vez sí sería importante aclarar, ¿verdad? Con el tema de patrimonio, ¿verdad? Hay una obligación de uso, ¿verdad? Porque el artículo 115 del reglamento lo establece, del reglamento de contratación administrativa lo establece, y ya tenemos el convenio marco, ¿verdad? Entonces, ya habría que agotar la vía de igual manera, porque tenemos una obligación de uso normativamente, ¿verdad? Pero no quiere decir que lo tengamos que usar necesariamente, ¿verdad? Nos podemos apartar y sacar la figura de licitación, ¿verdad? Pero sí, nos vamos a consumir un plazo de 5 meses, ¿verdad? Con un recursito, ¿verdad? O si, por el contrario, no habría inconveniente en el uso del convenio marco para el desarrollo de este proyecto, una vez aprobado y autorizado, con los términos de referencia y con toda la especificación técnica que se requiere para el desarrollo de la obra, estaríamos hablando de que podríamos ponerlo en juego en un plazo de 15, un mes, saliendo a publicación para recibir ofertas en un plazo no mayor de 10 días, ¿verdad? Entonces es un plus, ¿verdad? Es un plus, pero sí habría que tomar en consideración algunos aspectos por el tema de que ahí entra un poquito el tema de patrimonio, ¿verdad? Entonces, si las empresas que están en convenio marco están en la capacidad de trabajar con algún tipo de especificación diferenciada que imposibilite el uso del convenio marco, ¿verdad? Con lo cual se estaría ahorrando tiempo, ¿verdad? Tiempo y esa hora, eh, caso contrario, podría estar de ahí a final de año, a diciembre, noviembre, ¿verdad? Con el uso del convenio marco, ¿verdad? Pero es un tema ahí que igualmente normativamente hay que, hay que avanzar, digamos, hay que desgastar ese paso, ¿verdad? Hay que hacer la consulta porque normativamente estamos obligados, ¿verdad? Bueno, me refiero a la municipalidad y está obligada a hacer la consulta,
Y caso contrario, que no le funcione el convenio, pues sí, tendremos que ir a la figura de licitación pública y lógicamente sí tendríamos que ir al paso del referendo contralor, ¿verdad? Que podría consumirnos unos 25 días. Don Daniel, otra cosa que hay que considerar en este punto es la tramitología de un crédito, ¿verdad? Eso a mí me preocupa un poco en el sentido que en los tiempos que necesitemos para trabajar un crédito, podríamos no estar en condiciones en este momento de sacarlo a muy corto plazo. Y me refiero a que tenemos que ver que el crédito, tenemos que hacer la negociación, toda la negociación con los bancos, tenemos que buscar el financiamiento, la atención a la deuda, tenemos que meter en el presupuesto extraordinario los ingresos que vienen basados o que vengan de ese crédito, y además tendríamos que tener los requisitos que la Contraloría pide, porque si nos pide contrato de crédito firmado con la entidad que va a financiar, entonces ya y tendríamos que acelerar eso. Y entiendo que ustedes la posibilidad que tienen es de que en la próxima semana esté aprobado el presupuesto, o en esta semana, a finales de esta semana, para que se pueda presentar la otra semana a aprobación de parte del Consejo. Eso, digamos, hay que considerarlo también como un tema importante, porque a nivel de presupuesto no tenemos digamos, ninguna atención a la deuda para ningún tipo de crédito, ni tampoco el ingreso de los recursos, ¿verdad? Tendríamos que pensar en eso para cómo acelerarlo, y eso, digamos, atrasaría un toquecillo el tema, o tendría que quedarse, digamos, para un segundo presupuesto extraordinario, que no sería, digamos, nada, pues de ahí lo podríamos analizar, porque todavía tenemos posibilidades de aquí a septiembre de presentar presupuestos extraordinarios, ¿verdad? En el caso de que se quiera financiar, por ejemplo, el sistema integrado, etcétera, y así poder entablar las negociaciones, que por supuesto pasan por el Consejo Municipal autorizando el crédito y después ver los ingresos. Entonces tenemos que considerar esos tiempos, y bueno, vea que estamos hablando de varios tiempos, tanto el crédito como en el tema de si se paga o no se paga de contado con esos 500 millones, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que considerar eso también a la hora de a la hora que tomen ustedes la decisión sobre el tema. Correcto. Voy a darle la palabra a doña Marta y después a don Andrés. Disculpe, se me fue un poquito el internet, entonces no sé si ya hicieron esta pregunta. Con respecto a este plan integrado, esto que se está pidiendo ahora en el presupuesto, la ejecución de eso, ¿cuánto dura? O sea, ¿cuánto es el tiempo que se va a llevar antes de que se pueda avanzar más en ese plan integral? No, es que el plan, doña Marta, el plan integral no viene presupuestado. No. Viene presupuestado 30 y algo de millones para hacer las referencias. O sea, lo que yo estoy diciendo es cuánto tiempo se lleva ejecutando eso, o sea, cuánto tiempo dura ese trabajo. No sé, don Ronnie o alguien de la administración, don Marcelo. No, ¿usted tiene por ahí la oferta que estamos usando de referencia? Sí, hay dos detalles ahí. Bueno, la referencia que nosotros tenemos en el expediente es de 7 meses, que es la empresa lo que está dando. La única, por lo menos, inquietud que yo tenía era si esos 7 meses es un plazo empezando de cero, o hay una base que ya se tiene, pero me parece que eso, digamos, sería un plazo. Habría que, yo como les digo, yo no puedo definir si ese es un plazo correcto o no, o ni tampoco puedo decir que si es un monto correcto o no, porque no tengo la especialización en el tema, pero me parece que, digamos, la empresa, eso es lo que, de lo que vio, me imagino que eso fue lo que estimó, ¿verdad? Habría que ver si ya en términos de contratación, pues esas cosas pueden variar, pero no estoy seguro que sea un plazo adecuado. Ya digamos, había una base que se había considerado anteriormente, pero la idea sería mejorar esa base o actualizarla por aquello de los cambios que se hayan hecho, o lo que haya sucedido de 2, 3 años para atrás, ¿verdad? Ok, gracias. Voy a darle la palabra a don Andrés, después a Mauricio. Sí, bueno, con lo del sistema
integrado. Nosotros, lo que yo le quiero, digamos, lo que sí, en mi experiencia, digamos, con que he visto este tipo de sistemas, tanto bueno, en la universidad y en varios otros lados, parte de la actualización, o sea, aquí ya venimos hablando de una base. Desde el 2016 venimos hablando, Marcel se recuerda que estábamos hablando de ver el programa de TIVA, si no me acuerdo, no, de Moravia era, perdón, de Moravia, luego que vimos que de Curry, si se podía hacer o no. Y es un programa sumamente urgente, dicho por todas las partes, o sea, en esto desde hace 5 años. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en que se haga ahorita lo de la actualización, porque entonces caemos a que este proyecto, a ver si está el dinero para hasta el otro año. Entonces, yo sigo insistiendo, yo le doy, con don Randall que ahora habló de las comisiones bancarias sobre un préstamo, también tenemos que recordar que estamos hablando de que queremos tener lo del Parque del Este, queremos ver si hay remodelaciones. O sea, yo lo que sigo insistiendo es que nosotros podemos hacer muchas cosas si repartimos bien los dineros, si hacemos un plan de financiamiento. Perdón lo que voy a decir, y yo me disculpo de lo de las reuniones en que solo pude estar en una, pero parte de la idea en esa reunión que estuve yo, vimos eso. O sea, el plan número 1, cuál era el plan número 1, cuál era el número 2. Vimos cuáles proyectos podían absorber dinero, o sea, como lo del Parque del Este por entrada. Y entonces tenemos que verlo como un todo, porque si no, vamos pellizcando por aquí y de repente se va haciendo una bola de nieve en proyectos. Y creo que podemos mejorar el flujo de caja de la municipalidad si lo hacemos de una forma financiada en esto. Insisto, financiado es que le den todo el dinero, pero que lo paguemos a una cantidad de años, y creo que podríamos empezar, por mi experiencia, el sistema integrado, haciendo la actualización, teniendo una base basada en la experiencia que tienen ya en la municipalidad, en los puntos, en la visión, porque insisto, de ver las cosas de forma integral, y con esto me voy a referir nada más rápidamente. Cuando ustedes ven el SICAP, que estamos viendo el proyecto, y voy a adelantarme nada más una cuestión, al final del SICAP habla que no se tomó en cuenta los sistemas informáticos ni integrados en esto. Entonces, o sea, tenemos que ver las cosas como un todo. O sea, tiene que ver cómo la tecnología va a afectar en los procesos, cómo la tecnología va a afectar en la contratación de personas, cómo la tecnología afecta en que esta persona pase de este departamento a este. Esa es la reestructuración al final de una municipalidad. Entonces hay que verlo como un todo. Y siento que se está viendo en partes. Y siento que se pueden utilizar mejor los recursos de esa forma. Yo con el proyecto de la Casa de la Cultura estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en la forma como se está pagando todo de una vez. Recordemos el almacén municipal. El almacén municipal eran más de 300 millones y lo pagamos financiado también. Entonces, creo que la vía es la vía de lo de los recursos, en lo que no estoy de acuerdo. Gracias. Don Mauricio y después don Marcel. Bueno, yo otra vez hago referencia un poco a lo que decía don Randall, porque efectivamente, bueno, el financiamiento genera costos adicionales, pero lo que yo creo que acá tenemos un tema de un superávit, que es un ingreso extraordinario, que me corregirá don Randall si a nivel legal se puede, pero por lo menos a nivel financiero, nunca es recomendable agarrar un ingreso extraordinario para pagar gastos ordinarios. O sea, no podemos agarrar esos recursos y meterlos a deuda, hasta donde yo tengo entendido, por lo menos no es recomendable. Entonces, no son excluyentes financiar proyectos igual tener este superávit que nos entró para este caso en específico, poder utilizarlo en la mazorca. Es decir, el sistema integrado se puede financiar, y se puede financiar incluso este mismo año si se modifican los términos de referencia, si logramos concretar qué es lo que queremos del proyecto. La diferencia es que de la mazorca ya tenemos planos constructivos. Doña Ana Lucía lo dijo, tenemos cada clavo presupuestado y sabemos dónde va cada clavo. Del sistema integrado no lo tenemos. Incluso lo que se está presupuestando es para modificar esos términos de referencia. Entonces, no entiendo por qué, digamos, también en beneficio de un proyecto que no sabemos todavía si los plazos dan para que salga este año, vamos a atrasar un proyecto que ya tiene absolutamente
todo hecho, todo presupuestado y todo listo. Porque hablemos de tiempos también, o sea, si esto se tirara para después, para un presupuesto, por ejemplo, ordinario, ¿cuándo se va a presupuestar entonces los gastos de operación de la mazorca? ¿Cuándo vamos a poder negociar los créditos para los otros proyectos? Todo lo estamos moviendo y lo estamos atrasando un año y ni siquiera sabemos si reinvertir esto en otro proyecto como el sistema integrado nos va a permitir ejecutarlo este año, o si al final de cuentas esa plata se va a ir a la liquidación presupuestaria, porque en lo que modificamos los términos de referencia, en lo que decidimos qué queremos del sistema integrado y cómo lo queremos, se nos fue el año y no pudimos adjudicar y tener la licitación, bueno, la reserva presupuestaria ya lista, ¿verdad? Yo creo que no son excluyentes, yo creo que el tema del Parque del Este, yo creo que el tema de, pueden hablar de la calle de la amargura, del sistema integrado, diferentes proyectos, se pueden pensar en un programa de financiamiento, pero eso no es excluyente, porque estos recursos, hasta donde yo tengo entendido, o por lo menos mi opinión es que no sería sano meterlos en gasto corriente. Es una inversión que hay que hacer y es una inversión que tenemos la oportunidad de hacer ahorita con un proyecto que ya está completo, ya está listo y está justo para su ejecución. Entonces, sí, en realidad eso era un poco lo que quería decir. Gracias, don Marcelo. Gracias. Un poco, don Mauricio lo explicó bastante bien. El sistema integrado perfectamente se puede financiar y es parte de lo que ha visto la comisión de proyectos en las diferentes sesiones que ha tenido y todas las evaluaciones que ustedes saben que ellos han hecho. ¿Cuándo se puede financiar un proyecto? Inclusive, ¿cuándo se puede sacar a licitación? Y si no, que nos lo diga don Randall. Se puede sacar cuando tenemos términos de referencia. Para tener, pues, términos de referencia necesitamos tener todas las especificaciones y requerimientos dependiendo del tipo de proyecto. Estamos en un punto donde los requerimientos y las especificaciones no las tenemos actualizadas y el Departamento de Tecnologías de Información no tiene a la gente. Es por esto que en este presupuesto extraordinario ustedes encuentran la propuesta para que nos hagan el levantamiento de requerimientos y los términos de referencia, sobre todo en una materia en la cual no tenemos tanto personal especializado y donde para poder sacar una licitación necesitamos ese insumo. Sin ese insumo sería imposible hoy día sacar a licitación. Podríamos sacarlo con diseño y ejecución, pero eso significaría un gran riesgo y Randa lo sabe muy bien, lo podría contar en otro tipo de experiencias, porque en este momento cuando hemos pedido ofertas con los requerimientos que tenemos nos han ofertado desde 60 millones hasta 500 millones. Y cuando te ofertan un rango tan grande de diferencia por una misma cosa es que probablemente no está clara la solicitud que les estamos haciendo. Y en ese sentido es que se vuelve importante tener la claridad de qué es lo que la municipalidad necesita contratar, porque lo peor que podríamos hacer es contratar algo que no necesitamos, tener un sistema y pagar muchos millones por algo que eventualmente no va a servir por el hecho de que no construimos un proyecto, por el hecho de que no teníamos los términos de referencia con sus respectivos especificaciones y requerimientos. Más tratándose en materia de software, que a diferencia de los procesos constructivos tiene particularidades muy propias que se diferencian de la construcción, por ejemplo, de obra pública. Entonces, yo no veo ningún problema. Yo creo que perfectamente apenas tengamos los términos de referencia y cuanto antes mejor, don Ronnie puede hacer la gestión con los bancos y ver en qué presupuesto extraordinario se puede incluir, pero para poder hacer esa gestión necesitamos saber el monto. Y dicho monto, otra vez, no puede estar y no se puede saber sin los requerimientos que son necesarios para poder ejecutarlo. Si alguien me dice que podemos sacar la licitación sin los requerimientos y me dicen que eso es legal y es posible, pues que me expliquen cómo y con mucho gusto podemos ver la manera y lo sacamos. Pero sin requerimientos es prácticamente imposible hacer un proyecto y prácticamente imposible ejecutar una cosa como esta. Inclusive, sería imposible ejecutarla más cerca sin requerimientos. Y ahora que también estamos hablando de esto, les recuerdo que en el año 2019 se presentó una cosa que se hace muy a menudo en construcción, que es la modalidad diseño y construcción. Y en ese momento se decidió que solo se hiciera diseño, que es precisamente lo que estamos haciendo con el sistema integrado. La diferencia en su momento es que teníamos una estimación porque teníamos el anteproyecto. En el caso del sistema integrado no contamos con un anteproyecto porque no es un proceso constructivo, es decir, no se usan los mismos parámetros que se usa para construir obra pública, estamos hablando de una cosa completamente distinta. Y lo que tenemos es un borrador que lo que nos ha dado son montos completamente alejados. No es lo mismo 60 millones a 500 millones y por eso es importante hacer esa clarificación de los términos de referencia y los requerimientos para que eventualmente tengamos el monto, podamos conseguir el financiamiento y poder entonces pasar a la etapa de ejecución y el desarrollo del sistema integrado y tratar todos esos temas que ustedes conocen
que son tan importantes y que la municipalidad necesita. Y que además no podemos seguir pateando la pelota, y sino que nos lo diga Ronnie, porque venimos con todo este tema de NIC-SP, de cumplir con todas las normas internacionales de contabilidad y todo el tema del sistema integrado. Y la implementación del mismo va a facilitar este trabajo a la municipalidad, en el cual, si bien ya tenemos gran trabajo adelantado, nos falta poder integrar adecuadamente estos sistemas y también que sean mucho más fáciles y su usabilidad sea mejor. Un día yo creo que Ronnie podría explicarles cómo funciona lo que tenemos actualmente, todo lo que hacen en DOS. No sé quiénes recordarán de cómo funcionaba DOS, pero es DOS con interfase. Entonces es una interfase de DOS donde lo van gestionando, y eso no solo es difícil, es complicado, sino que no se adapta a la realidad tecnológica que deberíamos tener hoy día. El sistema es una prioridad, o sea, eso no queda duda que eso hay que buscarle una solución, ¿verdad? Pero y efectivamente tenemos que buscar cuál es la manera más adecuada para hacerlo, ¿verdad? Don Andrés y don Mauricio también estaba pidiendo la palabra. No, don Andrés. Sí, a mí me preocupa, vamos a ver, aquí es una cuestión de prioridades también. O sea, yo no sé si tal vez no lo ven desde ese punto de vista, pero si no tenemos ordenado bien la casa, o sea, por lo que ya les dije, y llevamos 5 años, a mí, digamos, sí no me gusta que tengamos la Casa de la Cultura ya con todas las referencias y desde hace 5 años venimos hablando del sistema integrado y ni siquiera tengamos los términos de referencia. O sea, yo he preguntado y he visto en otras municipalidades eh, y hay compañías que ya te dan el sistema con experiencia. Vamos a ver, las mismas municipalidades te dicen, hay una serie de compañías que te dan un sistema base y basado, valga la redundancia, en lo que ustedes quieren agregarle más, se hace mayor la idea. Pero a mí lo que me sorprende es, o sea, Marcel, llevamos 5 años diciendo de que esto es urgente y que hasta ahorita esto, y que la Casa de la Cultura primero, que los 500 millones, cuando hablamos, yo te lo dije a vos hace, no sé, 4 años. Si vale 400 millones, 500 millones, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, lo del sistema. Lo que vos acabas de decir, venimos pateando la bola. Y entonces hablamos, hace 4 años anunciamos que estamos viendo lo del sistema y que ya lo vamos a sacar. Y a mí lo que me preocupa es eso. Y después vamos a lo de la piscina. Y después vamos a Parque del Este. Y después vamos a... Y eso es lo que no quiero que pase. O sea, y podemos hacer muchas de las cosas. O sea, esto que dice don Mauricio, que ya lo tienen todo planeado hasta el último tornillo y todas esas cosas, yo creo que también se debió haber planeado como se hace en cualquier proyecto, con recursos propios y financiado. Creo que también eso debió haber pasado. No solamente en la parte estructural. O sea, si yo voy a construir una bodega, voy a construir mi planta, en esto yo tengo que ver las formas en cómo lo voy a financiar, si lo puedo hacer de recursos propios o lo tengo que hacer financiado. Y creo que eso faltó en esto. Gracias. Doña Felicia y después Marcel. Bueno, leyendo toda la historia del proyecto, se observa que sí, en realidad se han hecho muchos intentos con el sistema. Lo que pasó que fueron intentos fallidos y ninguna de las opciones que se valoró al final pues resultó. Y esto nos lleva a la etapa en que estamos hoy. Coincido plenamente en que es una prioridad. Veo en el programa 1 donde dice servicios informáticos, hay un presupuesto de 36.244.000. Creo que eso es, y don Ronnie me corrige, lo que se necesitaría para contratar a la empresa que nos haga el levantamiento de los requerimientos técnicos. Así es, don Ronnie. Por lo que esa es la propuesta que hizo TI sobre el tema, ¿verdad? Pero ahí lo que habría que ver es qué tanto se puede acelerar ese plazo de 7 meses, ¿verdad? Y hacerlo y acortarlo, ¿verdad? Como para que podamos tener información lo más rápido posible. Porque como Pero les digo, hay una base. sí, Priorizar serían esos 36 millones. Así es, correcto.
Y entonces, luego de tener eso, ¿en qué momento podríamos ya incluir en el presupuesto? ¿Sería qué presupuesto ordinario y de cuándo, de qué año, lo que se necesita para continuar con la segunda etapa, que sería ya hacer el levantamiento del cartel y hacer todo el proceso de contratación? Vamos a ver, si lo vemos desde su perspectiva, efectivamente usted podría pensar, vamos a ver, si nos llevamos los 7 meses, como dice la oferta, pues sí, obviamente este año ya no se va a hacer. Más, mientras se aprueba el presupuesto y todo, llegaría también igual al año entrante. Entonces, ambos proyectos tendrían, o bueno, esa primera etapa, umbral de por lo menos mayo, abril o mayo del año entrante, ¿verdad? Considerando los tiempos. Habría que ver si el sistema integrado se podría de alguna manera recortar el tiempo, teniendo como una base posible los términos de referencia que se habían levantado de parte del departamento de TI y que se mejoren o se actualicen, y ver si se pueden cortar esos tiempos y eventualmente pensar en un presupuesto ordinario para poder, ya sea, probablemente va a ser financiamiento, porque no creo posible que un presupuesto ordinario pueda meter 400 o 500 millones otra vez como para un solo proyecto. Va a ser un poco complejo. Entonces, esas serían, digamos, las posibilidades que tendríamos. Obviamente, sí, hay que entender que un sistema integrado no se contrata hoy y ya dentro de 3 meses está activo. Obviamente, ya todo un proceso de implementación que podría llevar 2 años, ¿verdad? Perfectamente. Pero hay que empezar, ¿verdad? Para que no se haga más largo esos 2 años, ¿verdad? Creo que está don Marcel y después don Andrés. Después me permite Voy la a palabra. apartarme como 3 minutos, entonces pueden seguir la discusión y yo ya regreso. Entro después de Andrés, si me permiten. Gracias. Claro. Claro, muchas gracias. Bueno, quizá ustedes no saben, y creo que solo don Andrés y Ronnie y Daniel estaban en aquel momento. Bueno, y Gabriel estaba de síndica. En el 2016, si mal no recuerdo, habíamos hecho un convenio en su momento con la municipalidad de Moravia. Moravia se encontraba en una situación similar al nuestro. Era para a trabajar un sistema integrado. La idea es que trabajáramos en escala y pudiéramos reducir costos, y éramos municipalidades de tamaños parecidos, que brindaban servicios parecidos, y pudiéramos hacer una propuesta en conjunto. Se hizo un convenio para hacer todo el proceso de licitación en conjunto. La municipalidad de Moravia licitó, se hizo un acto de adjudicación y al final la empresa no quiso hacer el depósito de garantía y no quiso firmar contrato y se quitó. Y en ese momento, pues la gente de Moravia como que se desgastó y dijo que ya no querían continuar en este proceso, y no siguieron con el tema del sistema integrado, y también renunciaron a hacerlo cooperativamente con otras municipalidades, que era un poco la pretensión. En este tema de los sistemas integrados, y don Ronnie nos puede contar, ya larga data en las municipalidades. El IFAM ha hecho varios casos, varios programas, por decirlo de alguna manera, que han resultado bastante defectuosos en muchas municipalidades y que han generado muchos problemas en muchas municipalidades. No me acuerdo los nombres, pero sí me acuerdo que los alcaldes se pasan quejando. No sé si Ronnie se acuerda. Uno de sus sistemas una vez intentó implementar aquí en la municipalidad y no se adaptaba a las necesidades y a la realidad de Montes de Oca, porque estaba elaborado o pensado para otro tipo de municipalidad. Y esa ha sido una de Citrimo. Citrimo era que se llamaba, sí, cierto. Y ha sido uno de los principales problemas que han tenido muchísimas municipalidades. Las que lo han podido solucionar en cierta manera, lo han solucionado yéndose por su propia vía y haciendo sistemas propios. Ahora, bueno, ya usando tecnologías un poco más modernas, bases de datos más modernas, más aterrizadas a la realidad. Creo que algunas ya lo hacen sobre web o en entornos web, con bases SQL y no como antes, que creo que la nuestra que era Oracle, que todavía también se usan, pero bueno, ha sido todo un proceso que han venido desarrollando diferentes municipalidades. Muchas de ellas siguen todavía con el famoso Citrimo. Hay otro más, que no me acuerdo el Ron y el nombre, si usted sabe, que también tienen algunas municipalidades. Y entonces ha sido un tema que no solo ha sido difícil para la Municipalidad de Montes de Oca, sino que ha sido difícil para muchas otras. Nosotros, Ronnie, se acordará en su momento, cuando estábamos con Moravia, nos reunimos como con, ¿cuántos? Como 10 empresas que nos hicieron ofertas. Fue una pasarela de empresas, algunas ofrecían sistemas eh, SAP. ¿Cuáles eran? Sí, como tipo SAP. Y otras, muchas de ellas tenían una parte, la parte financiera, que es muy parecida a los requerimientos y necesidades que tenemos nosotros como institución, porque son temas de contabilidad muy comunes, pero
Después la parte de egresos ya cambiaba porque entraba todo el tema tributario, entraba todo el tema de bienes inmuebles, de las valoraciones, de cómo se juntaba la información en el sistema, del catastro, y eso provocaba que fueran particularidades muy propias de cada cantón. Montes de Oca no tenemos zona marítimo terrestre, pero no funciona igual en los cantones que tienen zona marítimo terrestre, igual que no funciona y dan concesiones, igual que no funciona igual en los cantones que tienen parques nacionales. Nosotros tenemos parques nacionales. Y le digo porque hay propiedades dentro de parques nacionales y ustedes creo que han visto todo ese conflicto que hay en muchos sitios. Hay municipalidades que brindan servicios como agua potable, hay municipalidades que tienen mercados municipales, en su momento había municipalidades que tenían mataderos y entonces nos encontramos aquella diversidad de servicios y de diferentes formas de cobro que no se encontraban contempladas en los diferentes proyectos que se hicieron a nivel nacional, que sobre todo lo lideró el IFAM. Y eso fue todo un problema para muchísimas municipalidades. Algunas todavía están padeciendo. Y también nos encontramos en su momento, y se acordará Ronnie, que el problema que después se generaba es que había un proveedor único, que era el único que podía darle mantenimiento a sus sistemas porque eran de código privativo. Entonces, estaban todas las municipalidades que se apuntaron en aquel momento amarradas a un único proveedor, que era el que les brindaba mantenimiento y quien les garantizaba el buen funcionamiento a largo plazo, lo cual también era algo que fue muy criticado y no sé, creo que hasta hubo un denuncio de corrupción, ¿verdad, Ronnie? En el IFAM en su momento. Hubo algo relacionado con todo eso y fue un tema bastante movido entre las municipalidades. Montes de Oca hizo pruebas ¿qué fue? En los 2000 de esos sistemas. Ronnie, ¿qué habrá sido? 2006, por ahí. No, incluso, vamos a ver, Citrimo, que fue el último, fue todo un conflicto porque Citrimo invirtieron mucho dinero del famoso crédito Bitcatastro, no sé si se acuerdan. Y esa Sí, gente, cierto. esa empresa se le pagaba, pero con ese convenio de crédito, pero ahí lo que pasó fue que, digamos, era diseñado para 40 municipalidades, entonces la municipalidad 5 decía, yo necesito que esto haga esto, y ellos iban y lo hacían. Cuando llegaba a Montes de Oca, el sistema decía, pero ¿cómo? ¿Pero por qué me modificaron esto? Esto no se hace así, entonces Montes de Oca pedía que lo hiciera. Entonces al final, es más, me acuerdo que ese sistema hasta la programación de un modulito que tenía bienes inmuebles se lo dimos de Montes de Oca a la empresa para que lo implementaran ellos y ni aún así pudieron. Entonces ya va, yo no me acuerdo cómo se llaman los técnicos cuando se hablan de muchas versiones de un mismo sistema. Entonces, cada versión cambiaba algo que a alguien le servía y a otros no. Cambiaba otra versión, a alguien le servía y a otros no. Entonces se fue en ese juego y fue imposible totalmente hacerlo. Al final nadie lo implementó. Me imagino que se perdió la plata, la empresa ya no existe. O sea que fue Proyectica, se llama. Ese caso, sí es cierto. Bueno, fue todo un tema caótico. El tema de Catastro, inclusive, fue los que hicieron temas de los planes reguladores allá de Guanacaste. Y también fue todo un tema ahí que fue muy sonado y creo que alguna gente fue a procesos judiciales, que no sé si alguien terminó en la cárcel en su momento. Entonces fue un tema que ha estado muy movido hasta la actualidad y todavía sigue persiguiendo a la Municipalidad de Montes de Oca. Después de ese proceso de Moravia, hicimos algunas búsquedas de proveedores y fue cuando nos salieron ofertas de diferente tipo y la situación se fue enfriando. Ante la necesidad y el paso del tiempo dijimos, y eso fue parte de lo que hemos conversado mucho con los directores y sobre todo con don Ronnie, que no podíamos seguir esperando y que lo que necesitamos para ya finiquitar esto es asumir el costo que esto fuera a significar, que no importaba si fuera a ser un proyecto caro, porque tenía una repercusión muy importante para el funcionamiento de la municipalidad. Y entonces se presupuestaron estos recursos para la elaboración de los requerimientos, bueno, levantamiento de requerimientos y la elaboración de los términos de referencia. Ya los tenemos aquí, este es el paso que sigue y después de este paso ya podemos pasar a la ejecución. Si nos podemos saltar este paso, que alguien me diga cómo nos lo saltamos. Y nos saltamos, pero yo creo que sería difícil saltarse los términos de referencia y sería difícil saltarse los requerimientos. Entonces, también escucho si hay alguna propuesta alternativa a hacer los términos de referencia, hacer los requerimientos para que podamos eventualmente avanzar. Ya teniendo eso, vamos a tener ya un monto estimado de cuánto cuesta el desarrollo, vamos a tener todo listo para sacar a licitación y ya podríamos entonces sacar a licitar esto y conseguir el financiamiento y todo lo que signifique. Don Andrés. Ronnie, dos preguntas, porque vamos a ver, no sé si se recuerda, porque son dos preguntas que le hice en la presentación de un presupuesto que usted hizo, creo que fue en el 2018, que se había hablado cuando se presentó el presupuesto
extraordinario, ordinario. Hoy estoy como Chema, hoy estoy como Chema. Y dos, y en dos comisiones que hablamos sobre este proyecto. Mi pregunta es, en ese tiempo ya habían términos de referencia. Ya habían términos de referencia. Se lo digo porque yo he estado hablando desde ese tiempo, y se los digo, con una compañía que no trabaja aquí, más bien hacen trabajos fuera de Costa Rica. Y de las posibilidades de cómo funcionaba un sistema para una municipalidad, porque ellos lo hacen afuera. Entonces, por eso hice las preguntas. Es una persona que conozco desde hace, no sé, 30 años. Entonces, mi pregunta es, don Ronnie, vamos a ver, ya tenían los términos de referencia ustedes, porque me imagino que, digamos, a nivel de financiero, de costos, de compras, de conocer, por ejemplo, la información de cobro. Cuando yo entré aquí en el 2016, que fue una de las cosas que se llevaba desde hace 11 años, que se hablaba que desde hace 11 años se llevaba de cuentas por cobrar, que estábamos hablando, creo que eran por 6.000 millones de colones, con cuentas fantasmas, que el sistema, alguien se iba del cantón y le seguían cobrando multas y le seguían cobrando un montón de cosas porque el sistema solamente lo hacía así. Entonces, desde ese momento venimos hablando de esto, pero mi pregunta es, ¿los términos de referencia, ustedes no tenían ya términos de referencia hechos? Y la segunda pregunta es, basado en lo que está la municipalidad, como el sistema de la municipalidad, ¿ninguna empresa calza en lo que ustedes necesitaban? O sea, ninguna, porque sinceramente yo no puedo creer que no haya ninguna. O sea, yo conozco empresas enormes de 6.000, 7.000, 8.000 millones de colones también, y tienen sistemas de gestión. Y don Marcelo hablaba de zonas marítimo terrestres, de cobros. Son cosas adaptables dentro de los mismos sistemas, que eso lo pueden quitar y lo pueden hacer, que eso va en parte de la misma implementación del sistema. Entonces, mi pregunta es, la municipalidad no tenía términos de referencia básicos, digamos, que ustedes sepan, basados en lo que ustedes necesitan. Ok, bueno, efectivamente, como contaba don Marcel, desde la experiencia que tuvimos con la gente de Moravia Acosta, ¿verdad? Porque recordemos que también trabajamos un poco con la gente de Acosta en ese mismo proyecto, sí se habían levantado los términos de referencia. Incluso creo que la empresa fue que lo vio muy fácil el principio y después se dio cuenta que no era tan fácil como lo habían pedido. Además que ellos se habían equivocado en el tiempo y que estaban utilizando software libre, ¿verdad? Para hacer la programación, etcétera. Efectivamente, desde ahí, hace varios años, hay términos de referencia, o bueno, vamos a ver, hay un levantamiento desde el departamento de TI para poder, digamos, aplanar el tema entre todos y saber de cuáles son las necesidades. Entonces, eso sí había una base que trabajó el departamento de TI. Le entiendo a ellos que lo que se necesita es actualizar porque se han venido haciendo algunos ajustes y cambios sobre los procedimientos de la municipalidad y que eso hay que ajustarlo. Por eso hay que hacer la actualización de términos de referencia, ¿verdad? Eso por lo menos ese es el planteamiento. Eso por un lado. Entiendo de lo poco que, no sé, Marcel, que es más tecnológico que yo, entiendo que, por ejemplo, a nivel de, no se tiene un nombre el administrativo, donde se maneja contabilidad, recursos humanos, de RP o algo así tiene, de algunas siglas tiene, ese sistema es muy fácil adaptarlo a la institución. Ese es más fácil porque tiene módulos como contabilidad, como presupuesto, recursos humanos, etcétera. El que no es tan fácil de que alguien lo tenga hecho, excepto que sea en una municipalidad que no necesariamente nos sirve a nosotros, porque podría ser que en términos de necesidades seamos muy diferentes, es en ingresos. Eso, a lo que me refiero a ingresos es, de lo que entiendo, es todo lo relacionado con base de datos, catastro, bienes inmuebles, todo lo que es el tema de georreferenciación, geolocalización, esas cosas. Eso no es tan fácil adaptarlo. De hecho, cuando nos remontamos ahora al tema Citrimo, el tema era, por ejemplo, que bienes inmuebles nunca calzó con el Citrimo, ¿verdad? Porque, digamos, Emilio en eso es muy exigente en cuanto a las necesidades del proyecto. ¿Dónde podría estar el recortar tiempo? Bueno, el recortar tiempo podría estar en si se toman esos términos de referencia como una base,
para que no empiece de cero. Entonces podríamos ver si eso nos acorta tiempos. Me acuerdo que cuando se revisó cuando en años anteriores se revisó el tema con los términos de referencia con algunas otras empresas, andaban oscilando algunas que eran ridículas, decía yo, porque era como más de lo mismo. Siempre en el sector municipal se ha dicho que si a usted lo pasan de una tarjeta a una tarjeta de papel o una tarjetita de cartón para llevar los controles a una hoja Excel, eso ya era toda una revolución, ¿verdad? A nivel tecnológico. Y de ahí, si ahí lo pasan al DOS que tenemos nosotros, y todavía más, ¿verdad? Aunque sea un poco arcaico, pero por lo menos es funcional. Y ahora, con los sistemas que tenemos, pues es una bomba, ¿verdad? Entonces, y había municipalidades que son felices con un sistema que le costaba 90 millones al año. Entonces yo decía, sí, pero ¿quién es? Y Dota. Así pequeñitica, ¿verdad? Entonces sí, era para nosotros no era comparable. Tal vez ellos decían, sí, pero es que a Dota le sirve. Sí, pero Dota. Entonces, sí, pero bueno, y otros estábamos hablando de hasta $800,000, ¿verdad? Entonces, por eso hay que buscar ese punto. Hay que buscar ese punto. Y todo es basado en las necesidades y en la tecnología que nosotros necesitemos. Por eso, o sea, yo considero que es sumamente importante actualizarlo. Habría que ver si realmente es necesario desde cero, pero eso ya lo podemos ver administrativamente si es necesario ir desde cero o no, ¿verdad? Pero sí hay una base, por lo menos. Pero perdón, digamos, o sea, por el conocimiento, digamos, por lo que yo he preguntado, o sea, es para esta misma pregunta, digamos, que ya encontré más o menos varias cosillas. Por ejemplo, hay sistemas que hacen desde igual de la conciliación de recibos, generación de cobros por finca, hablo desde la parte administrativa hasta la parte de patentes, o sea, de medirte, de medir cuándo entró una solicitud, de cuándo se hizo, digamos, en el caso de una patente, en el caso de un permiso de construcción, o sea, o sea, los sistemas existen porque yo sé que existen en esto. Mi pregunta es, ¿cuántas compañías han visto ustedes? O sea, entonces ninguna ha calzado realmente que se adapte a lo que ustedes, a lo que ustedes necesitan. De lo que yo vi, sí, ¿verdad? El tema es que igual, los términos de referencia que ellos usaron eran los términos de referencia de ese momento, no sé, 2016, 2017, ¿verdad? Por supuesto que sí. Vamos a ver, estábamos hablando de sistemas ya muchísimo más modernos que lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que eso no nos deslumbre tampoco, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo seriamente y ver que realmente lo que queremos, porque yo siempre lo que he dicho es, yo siempre he dicho dos cosas. Lo que haga una municipalidad, no necesariamente tengo que hacerlo yo porque yo no estoy seguro si lo que ellos están haciendo está bien o mal. O sea, no solo porque, qué sé yo, por decir algo, lo hace Heredia, bueno, sí que lo haga Heredia y yo tengo otro criterio, yo no voy a necesariamente creer que Heredia lo hace bien, ¿verdad? Entonces yo siempre busco tener un criterio propio sobre ciertos temas. Los sistemas, sí, hay gente que tiene sistemas como Escazú, como Heredia, etcétera, Santana, que no necesariamente son los sistemas que nosotros necesitamos dependiendo los procedimientos que nosotros tengamos. Y además, eso va a depender hasta la cantidad de gente que tenga un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eso hay que analizarlo bien. ¿Es urgente? Sí, para mí sí es urgente. Nosotros no podemos seguir. Incluso el 24 de mañana en 8 me van a escuchar llorando sobre la leche derramada, ¿verdad? Pensando en base de datos, pensando en el basurero de base de datos, pensando en la duplicación de fincas. Todo eso nos ayuda al sistema a resolverlo, ¿verdad? Por supuesto, yo creo en el proyecto y creo que tenemos que buscar la forma de sacar las dos cosas. A mí me parece que podemos buscar alguna fórmula interesante, como decía Mauricio, Martel y Ana Lucía, pues ya tienen bastante información sobre la mazorca, ¿verdad? Prácticamente como que los viejillos para darle. Pero tenemos que buscar lo otro que también ocurriría, ¿verdad? Ok, gracias, don Ronnie. Sí, Daniel, hágala, adelante. bueno, un tema con relación al tema de este desarrollo de este sistema. Bueno, yo
opino que no necesariamente la municipalidad requiera de un financiamiento, ¿verdad? Para desarrollar un tipo de procesos de estos, ¿verdad? Hay que recordar que la contratación administrativa nos permite aplicar los procedimientos según demanda, sea para bienes, servicios u obras, ¿verdad? Entonces, en este caso, al ser un servicio, ¿verdad? Se puede igual hacer el levantamiento de términos de referencia, ¿verdad? Si es que la municipalidad no cuenta con el personal técnico calificado para hacer este levantamiento, ¿verdad? Que considero yo que sí debería existir por lo menos un equipo técnico, ¿verdad? Que lidere el proceso, ¿verdad? Y que establezca qué tipos de sistemas, bajo qué plataformas irían a trabajar. Y bueno, todo el detalle técnico de las tecnologías de información, bueno, que no soy muy conocedor del tema, ¿verdad? Pero sí, una vez levantado ese requerimiento técnico que comenta Marcel, la administración estaría en la facultad normativa, legal, ¿verdad? De generar un procedimiento según demanda, y esto implicaría que, por ejemplo, se solicitara cotizar la hora de servicio para un tipo para un tipo de desarrollo de sistemas, ¿verdad? Hay muchos desarrollos de sistemas que se han generado, digamos, según demanda, y esto presupuestariamente, pues se le hace una cuota, una asignación cada año, ¿verdad? Se le hace una asignación cada año y van avanzando sobre la marcha, ¿verdad? Por módulos, se hacen los pagos por módulos, por etapas. Por ejemplo, patentes, terminó patentes en 1 o 2 meses, invirtió tantas horas, hombre, ¿verdad? Todo el costo por hora se le hace el pago, y se va a ir avanzando por etapas. Hay que tomar en consideración también que bueno, un tipo de proyecto de desarrollo no es un proyecto que se pueda desarrollar en un año, ¿verdad? Hay diferentes, más en la administración pública, hay diferentes variables que con el tiempo pues van modificándose, como son leyes, reglamentos, decretos, que tienen injerencia y aplicación en todos sus procesos y etapas, ¿verdad? Entonces va a haber una constante modificación, ¿verdad? De los mismos módulos ya una vez entregados y diseñados, que de igual manera van a requerir ajustes, ¿verdad? En el tiempo. Y adicionalmente a esto, si no se cuenta con el personal técnico idóneo, ¿verdad? Adicionalmente hay que, una vez entregado el paquete completo, ¿verdad? Con todos los módulos diseñados que se requieran, pues van a tener que tener un contratito de mantenimiento anual, que de igual manera puede ser por horas, ¿verdad? Puede ser un costo por hora unitario, lo que se adjudica, y según la cantidad de horas se le iría pagando ese mantenimiento ya a futuro para ir dándole mantenimiento y actualización a un tipo de sistema, ¿verdad? Pero me parece que el proyecto se podría iniciar con los términos de referencia y hacerle la asignación de la cuota anualmente, hacerle una asignación de cuota anualmente sin necesidad de incurrir en un financiamiento. Y también se puede iniciar, al igual que el proyecto de la Mazorca. Hay muchos desarrollos, conozco muchos desarrollos de sistemas que se han hecho así, ¿verdad? Y la figura en contratación es muy efectiva. Digamos, puedo darle ejemplos de procedimientos que se han desarrollado así para que ustedes los puedan verificar, revisar y ver que han llegado a buen término, ¿verdad? A un producto final completo sin mayor inconveniente. Pero sí pienso que se puede desarrollar sin necesidad de financiamiento. Y sí se puede iniciar inclusive en este periodo, ¿verdad? Teniendo los términos de referencia, eso sí. Eso Ok, sería. Y es más, gracias. no se menciona algo también, incluso podríamos pensar, y eso le podría interesar a alguna empresa, en que, porque podríamos ser incluso, como dicen, en conejillo de indias, ¿verdad? Incluso no hemos hablado tampoco de alquiler, porque perfectamente alguien desarrolla las licencias y pueden alquilarlo, se paga una mensualidad por las licencias, y eso qué le sirve a la empresa, porque no solo lo va a alquilar a nosotros, sino podría alquilárselo a todas las municipalidades o a las municipalidades que en este momento tengan problemas. Entonces, eso podría ser también un valor agregado, pero, o sea, como les digo, como dice Randall, pues hay alternativas de hacerlo. Yo lo dije desde ahora hace un rato, efectivamente la implementación podría llevar 2 años, ¿verdad? Algunas municipalidades incluso han durado hasta más. Por eso hay que entrarle al proyecto para ver cómo se va
cómo se va trabajando. Como decía Randall, independientemente se financie o no se financie, existen las alternativas para irlo desarrollando mes a mes, ¿verdad? Y para eso tendríamos la ventana del ordinario por un lado o por el otro, ¿verdad? O sea, hay que ver cuáles son las mejores alternativas como para poder cumplir con los objetivos que se trazaron en esos dos proyectos, ¿verdad? Ok, Sí, gracias. nada más como para Sí, agregar ahí al punto, y lo único que necesitaríamos para adjudicar un tipo de procedimiento, a pesar de que sea una licitación, ¿verdad? Es el costo unitario de hora hombre para todas las tareas, fases y entregas de productos que se requieran, ¿verdad? Es un costo unitario para cada caso, ¿verdad? Entonces, es un monto pequeño, ¿verdad? Con el cual la administración tendría que ir valorando año con año presupuestariamente cómo inyectar recursos para ir cubriendo esa necesidad. ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, sino como para ir terminando, porque recordemos que hemos como mantenido siempre una hora y media máximo. Si no hay otra consulta, Yo tengo una consulta genérica y adelante. rápida sobre la mazorca. Es que la gran duda que yo tenía era de dónde estaba ese presupuesto desglosado, porque lo que vienen son un montón de especificaciones técnicas y un monto cerrado de cuánto cuesta el proyecto. Entonces, ya están hablando que tienen cotizado hasta el último clavo. Ese es el presupuesto que yo creo que deberíamos tener y al menos yo no lo encuentro en los documentos que nos entregaron. Entonces, si me pueden aclarar eso o en qué parte está o si nos los van a facilitar. Hola, buenas noches. En la carpeta de, espérense para ver, es que creo que no es necesario tal vez que les comparta, pero en la carpeta que ustedes tienen de digamos, los documentos anexos del presupuesto extraordinario, hay una carpeta que se llama Obras y dentro de esa hay otro que dice Proyecto Mazorca. En ese apartado hay un Excel que se dice copia 2011-23-presupuesto de la mazorca.xlms. Ese es el presupuesto detallado donde está toda la información. De hecho, aquí ya acabo de encontrar. O sea, este es el de ustedes. Ajá. Don Darío, no sé si me permite nada más un minuto para compartir pantalla y poderles ubicar el archivo. Sí, adelante. Gracias. Vamos a ver, este es el Chrome. Perdón, ya estas horas. Ahí están viendo la pantalla. Esta es la carpeta que ustedes tienen como consejo. Como les decía, está esta que dice la mazorca. Si me carga el... Ahí. No sé por qué no. Segundo. Ok, creo que es que se me pegó la computadora. Eh, a ver, voy a ver si puedo. No está abriéndome. Bueno, les voy a mandar un pantallazo de esa carpeta. Está en obras. Dentro de obras está Proyecto Mazorca. Y dentro de ese Proyecto Mazorca está una carpeta específica que dice planos, donde está todo lo constructivo y las últimas 3 láminas, creo, tienen unas visualizaciones gráficas que popularmente se le dicen renders de externas y una interna de lo que son las áreas de anfiteatro. Y está esa, como les dije, esa carpeta que dice planos, está todo eso ahí adentro. Y afuera está ese Excel y otro documento, creo que es la memoria. Entonces ahora les mando un pantallazo, creo que, bueno, aquí la podría pasar, no sé, no tengo acceso al chat del consejo, pero creo que tengo como el WhatsApp de casi todos, entonces las puedo enviar puntualmente para que ubiquen la dirección de bueno, la raíz de la carpeta.
Perfecto, muchas gracias, Ana Lucía. ¿Algo más, Carolina? No, también de comentario general, que ayer lo mencioné en la sesión del Consejo, está ahí pendiente todavía la propuesta de la política cultural. Yo creo que es importante retomar ese tema porque es importante saber cuál va a ser el enfoque y las metodologías de funcionamiento que va a tener el Centro Cultural, Casa de la Cultura. Entiendo que hay como una diferencia con respecto a los temas, a la forma en que se va a nombrar, que no se le puede decir centro cultural, sí, porque eso significan otras cosas. Pero en fin, en términos generales creo que eso tiene que retomarse de nuevo, porque sí debería estar vinculado con la política cultural. Y más adelante, pues ya veremos el tema de cómo va a ser la forma de administración, pero eso no es un tema que se esté hablando ahora, pero también es importante empezar a conversar esto, porque hasta hoy en esta sesión de comisión supimos esas alternativas que se están valorando y también siento que todo este proyecto de la Mazorca, antes de haber entrado al presupuesto extraordinario, sí quedó pendiente o sí faltó una reunión extraordinaria para hacer la presentación ya final de qué era lo que se quería, porque eso es lo que yo siento, ¿verdad? Que de repente nos encontramos con el proyecto de la Mazorca en el presupuesto extraordinario y no habíamos tenido una presentación previa más completa que hablaran de estas cosas, de financiamiento, etcétera. Toda la conversación que tuvimos hoy me parece que se debió haber valorado también hacerla en una reunión extraordinaria, pero bueno, básicamente eso eran mis dudas generales. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, de parte de la comisión, agradecerle a don Marcel, a Ana Lucía, a Ronnie igualmente por todo el apoyo que nos ha dado Ronnie durante esta semana. Aquí terminaríamos esta sesión de la comisión y nos vemos mañana, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz descanso. Gracias a No, no, todos. no, no.